Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Tengo Preguntas, un nuevo video. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy con un tema diferente de lo que hemos venido tratando en estos últimos meses. Una pregunta muy importante: ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Es importante entender que la Biblia habla de estos temas específicamente, nos da instrucciones, y es importante escuchar lo que el Señor tiene para decirnos con respecto a este tema. Ustedes y yo hemos escuchado de experiencias de personas que han ido más allá de la muerte, que han estado en el cielo, que han estado en el infierno, testimonios donde aseveran que son reales, que son experiencias muy impactantes y muy verdaderas. Pero hay que tener mucho cuidado con las fuentes y con lo que escuchamos, porque ¿bajo qué autoridad podemos comparar estas experiencias? ¿Bajo qué parámetros? ¿La experiencia de esta persona es similar a la de esta persona y es real o es falsa? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando con respecto a las experiencias después de la muerte. Por eso este tipo de videos y por eso la importancia de que la Biblia nos hable claramente sobre el tema. Comencemos. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Nuestro Dios nos ha dejado su palabra escrita. Nos ha dado instrucciones específicas para poder comprender estos temas. Y debemos empezar por un hecho real: la resurrección física de entre los muertos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el primero en resucitar de la muerte. Él fue la primicia de la resurrección. Aquí dice la Escritura en 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Filipenses 3:20-21 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. De modo que estas escrituras son claras en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo y lo que nos espera a nosotros. Es importante tener esa esperanza de fe puesta en Él. Si Él resucitó, nosotros juntamente con Él también lo haremos. Pero la pregunta es: ¿cuándo recibiremos esos cuerpos de resurrección? Tenemos dos escrituras fundamentales que nos hablan de la resurrección de entre los muertos para los creyentes en Cristo Jesús, una resurrección física y una transformación de nuestros cuerpos mortales. Dice la Escritura: así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 23 y versículos 51 al 53. Ahora miremos la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice la Escritura: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor:
Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Como hemos visto en estas dos escrituras, la resurrección física entre los muertos es una realidad y la transformación también. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese sucederán estas cosas. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros que morimos antes de su regreso? ¿En dónde vamos a estar mientras nuestros cuerpos resucitan? ¿Qué pasa una vez nosotros nos morimos? Este cuerpo se descompone, estamos en la tumba o nos creman. Y mientras nuestra resurrección, ¿qué sucede con ese cuerpo? Entonces miremos esa respuesta en la siguiente escritura. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 8. Esto significa que hay una separación entre el cuerpo y el alma cuando nosotros morimos, y los creyentes vamos, como dice la Escritura, a estar en un estado temporal en el paraíso, como Jesús le dijo al ladrón, vamos a estar en el paraíso con el Señor, mientras esperamos la resurrección física de entre los muertos y el regreso del Señor Jesucristo. Fíjate lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24. Vemos que el apóstol Pablo a los filipenses le da un mensaje. Él quiere estar sirviendo al Señor, estando en su cuerpo, estando en la obra, pero él afirma que si muere, él va a estar aún mejor. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a estar con el Señor en el cielo, en presencia de Él, teniendo una relación íntima con el Señor. Esa es la realidad para nosotros los creyentes una vez morimos en esta tierra. Bien, pero ¿qué pasa con las personas que mueren y no creen en Cristo? ¿Qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con los incrédulos? Con las personas que se mueren sin el Señor. Pues la Biblia también hace referencia a esto. El apóstol Pablo no tocó esos temas, pero el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Miremos esta escritura. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio.
Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Es evidente que el Señor Jesucristo mencionó que los que no han muerto con Él estarán en un estado temporal también, en el Hades. No es el infierno, es el lugar de los muertos, y ya lo vamos a ver más adelante en otra escritura más específica. El Señor Jesucristo va a resucitar a todo el mundo, unos para vivir la vida eterna y los otros para condenación eterna. El Señor Jesucristo detalló el estado de los no creyentes después de la muerte. Lo hizo a través de una escritura, a través de una parábola. Esa historia es muy importante tenerla en cuenta y tomarla en cuenta. Dice la escritura: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 26. Fíjate, cuando habla del lugar de los muertos, la palabra en griego es Hades. En el Antiguo Testamento esa palabra en hebreo es Seol, es un lugar donde van las personas que mueren. Pero en esta historia, este hombre rico estaba en angustia, estaba en tormento, estaba en llamas. Fíjate que ese es el estado de los que no creen en el Señor una vez mueren. Luego serán resucitados para el juicio, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. La pregunta es: ¿tú a cuál grupo perteneces? ¿Cuál es la esperanza de salvación? ¿Cuál es la esperanza de vida entonces para todo el mundo? Los que creen en el Señor Jesucristo recibirán la vida eterna. Su estado temporal entre su muerte y la resurrección es en el paraíso junto con el Señor. Los no creyentes, entre su muerte y su resurrección para el juicio, para su condenación eterna, estará en el Hades, un lugar de tormento, donde no cesan el sufrimiento y la angustia. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Muerte es separación, separación de Dios, como lo veíamos en nuestro segundo video de la explicación del Evangelio. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Allí está explicado el por qué vamos al infierno, el por qué la severidad de este castigo en la eternidad. Pero Cristo, el Señor Jesús, es nuestra esperanza de vida eterna. Él murió y resucitó entre los muertos para darnos a nosotros también vida y resurrección. Quiero finalizar el video con la historia de Lázaro, quien resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Juan capítulo 11 versículos 21 al 26. Te pregunto, ¿tú crees en esa afirmación? ¿Tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Tú crees que si tú mueres hoy, irás al cielo con el Señor Jesucristo o irás al Hades, al lugar de tormento?
¿A cuál de los dos irás tú en este día si murieras? El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él tendrá vida eterna y lo esperamos con anhelo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Lo esperamos a Él y si morimos, resucitaremos con Él. Es una promesa y es una garantía segura. Mis amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero sea edificante para ti. Analiza las escrituras que te he presentado en este día y espero verte en una siguiente respuesta. Mi nombre es Leonardo. Chao, chao.